Vamos a ver el hiperparatioidismo terciario. Entonces primero digo definición de hiperparatioidismo terciario. Luego, para que quede claro, hacemos rápido un super repaso de hiperparatioidismo primario y secundario. Y luego ya, ahora sí, vemos la patofisiología del hiperparatioidismo terciario. Entonces, hiperparatioidismo terciario, esto va a ser un aumento de la paratormona, un aumento masivo de la paratormona en un paciente que tiene falla renal crónica, digamos ya refractaria, a tal grado que tenemos hipercalcemia, junto con un aumento masivo de la paratormona. Entonces vamos a tener un paciente con falla renal crónica y vamos a tener un aumento masivo de la paratormona y vamos a tener hipercalcemia. Entonces vamos a ver por qué esto que parece contraintuitivo es cierto. Entonces, primero rápidamente repasemos el hiperparatioidismo secundario. Hiperparatioidismo secundario, dijimos, esto va a ser un paciente que tiene falla renal. Falla renal, ahorita ya va a ser un repaso, entonces ya lo voy a decir así como súper rápido. Es un paciente que tiene falla renal y como tiene falla renal, le cuesta trabajo excretar los solutos. Entonces va a aumentar la concentración de fosfato. Y si aumenta la concentración de fosfato, el calcio que está circulando en la sangre, calcio libre, se puede unir con el fosfato. Entonces va a ser más calcio unido a fosfato, pero menos calcio libre. Por eso el paciente va a tener hipocalcemia, porque va a tener menos calcio libre. Y si tiene menos calcio libre, vamos a tener un aumento de la paratormona. ¿Y cómo es que vamos a tener un aumento de la paratormona? Porque tenemos hiperplasia de las glándulas paratiroideas. Entonces, esto es hiperparatioidismo secundario. Ahora, repasando el hiperparatioidismo primario, es en el hiperparatioidismo primario, el paciente tenía o un adenoma o un cáncer maligno de las glándulas paratiroideas o hiperplasia de las glándulas paratiroideas, en donde lo que pasaba era que el paciente produce la paratormona por ese trastorno que tienen las glándulas paratiroideas, pero produce la paratormona independientemente de la concentración de calcio que tenga el paciente. Entonces, aquí en el hiperparatioidismo primario, el paciente produce la paratormona de forma autónoma, o sea, independientemente de la concentración de calcio que tiene el paciente produce paratormona. En el hiperparatioidismo secundario, el paciente tuvo una hiperplasia de las glándulas paratiroideas porque tuvo hipocalcemia. ¿Y por qué tuvo hipocalcemia? Porque tuvo un aumento de la concentración de fosfato. ¿Y por qué aumentó el fosfato? Porque tuvo falla renal. Entonces, ahora, si dejamos que esto progrese, si dejamos que la falla renal progrese, vamos a tener falla renal a tal grado, o sea, ya una falla renal súper severa, en donde ya no solo va a costar trabajo excretar el fosfato, sino que también va a costar trabajo excretar el calcio. Y si cuesta trabajo excretar el calcio, el paciente va a tener hipercalcemia. El paciente va a tener hipercalcemia. Pero esto era en un paciente que ya de por sí tenía hiperplasia de las glándulas paratiroideas. Y si tiene hiperplasia de las glándulas paratiroideas, va a tener un aumento de la paratormona. Entonces, digamos, había sido a tal grado la falla renal que tenemos un aumento del fosfato y esto hizo una hipocalcemia a tal grado que hace que el paciente tenga hiperplasia de las glándulas paratiroideas y produce paratormona. Esto progresa, finalmente el paciente tiene más falla renal, en donde ya también cuesta trabajo excretar el calcio, y entonces tenemos hipercalcemia, pero ya en un paciente que tiene hiperplasia de las glándulas paratiroideas, y como tiene hiperplasia, va produciendo paratormona. Y es casi como si la paratormona, ya esa paratormona que se está produciendo por la hiperplasia de las glándulas paratiroideas, es casi como si ya fuera secreción autónoma o autonómica, o sea, ya casi independiente de la concentración de calcio que tengamos, porque aquí ya tenemos hipercalcemia, casi independiente de la concentración que tengamos, el paciente va a estar produciendo la paratormona porque ya tuvo la hiperplasia por la falla renal crónica cuando teníamos una hipocalcemia. Entonces, falla renal, entonces hiperparatioidismo terciario. Hiperparatioidismo terciario se va a presentar con un aumento de la paratormona, con poco aumento de calcio, o sea, hipercalcemia leve, en un paciente con falla renal crónica refractaria, porque era un paciente que tenía falla renal, tuvo aumento del fosfato, por tanto una disminución de calcio, y por tanto una hiperplasia de las glándulas paratiroideas, o sea, un aumento de la paratormona.
y progresa esto, el paciente tiene a tal grado la falla renal que ya también le cuesta trabajo excretar el calcio, pero ya el paciente tenía hiperplasia de las glándulas paratiroideas. Entonces, ya para cuando el paciente viene con un aumento de la concentración de calcio porque no puede excretar, es un paciente que ya está produciendo casi de forma autonómica la paratormona independientemente de la concentración de calcio que va a tener el paciente. Entonces vamos a tener un aumento de la paratormona con un aumento de calcio en un paciente con falla renal crónica refractaria. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.